Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Mi deseo es saludarles en este día para poder llegar también a los hermanos de la iglesia de la Profecía Nueva Rosa de Sarón. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos y hermanas en el Señor. Espero que puedan tener la oportunidad de poder escuchar este mensaje, ya que lo estoy haciendo con el propósito de poder llevar un poco de aliento a sus vidas y que puedan continuar con ese fervor ardiente en su corazón de poder continuar en el camino del Señor a pesar de las adversidades que se están presentando, pero que el Señor está con nosotros y Él puede sustentar nuestras vidas de cada uno de ustedes. Así que en esta hora pues traigo palabra del Señor para poder llegar hasta sus hogares a través de este medio, para que ustedes puedan sustentar también su necesidad espiritual, y espero que pueda llegar hasta ustedes el propósito que Dios tiene con ustedes en esta palabra. Voy a leer en el capítulo 9 del libro de los Hechos, bajo el tema la autoridad apostólica de Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así: en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santísimo Espíritu, para la gloria del Señor y para bendición de su pueblo. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo sus ojos, no veía a nadie, así que llevándole de la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amado Dios Padre, en esta hora vengo delante de ti para darte las gracias por la lectura de esta palabra que he leído, para llevar palabra tuya, Señor, a tu pueblo y a todos aquellas personas que puedan escuchar este mensaje, sea para la gloria tuya, Señor Santo de gloria. El único propósito que tengo, Señor, es de poner, Señor Santo, tu bendita palabra en oídos de tu pueblo, y que tu pueblo pueda recibir la bendición de ser alentados a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu pueda poner, Señor, aleluya, el discernimiento de esta palabra, para que cada uno de mis hermanos pueda sentirse gozosos, alegres de poder oír tu santísima palabra. Bendito sea el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas, y a todas las personas que tienen la oportunidad de escuchar esta palabra. Quiero decirles que, bueno, mi nombre es Gilberto Marroquín, pastor de la Iglesia de la Profecía Nueva Rosa de Sarón en Australia. El tema, como dije antes, se llama la autoridad apostólica de Pablo. El mensaje que Pablo presenta a través del libro de los Hechos, capítulo 9, dice la palabra que lo siguiente: en Gálatas capítulo 1, verso 2, el mensaje de Pablo fue de origen divino. Pues yo, dice en Gálatas capítulo 1, 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, pues yo,
de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Conversión de Saulo, que es Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que Pablo hablaba acerca de esto, de que su mensaje que traía él no era un mensaje aprendido de nadie, ni de algún hombre, ni era un mensaje de la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, en esta hora tengo el privilegio de poder hablar acerca del tema de Pablo y cuál fue el principio de la conversión de Saulo y su mensaje después de su conversión. Dice la palabra: solo respirando aún, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dije: yo soy Jesús. Y le digo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito que tengo en esta hora es de poder recordar a la iglesia que el mensaje que Pablo da en este capítulo 9 del libro de los Hechos está hablando acerca de la persecución que él se disponía a hacer a la iglesia mientras estaba siempre con los judíos o los ancianos del pueblo. Y dice la palabra del Señor de que pidió permiso para poder ir y perseguir a la iglesia en Damasco. Sea el nombre de Dios glorificado, porque los planes de un hombre son uno y los planes de Dios son otros. En esta ocasión el plan de Saulo era perseguir a la iglesia y traer presos a Jerusalén algunos de los que pudiese capturar en Damasco. Pero el plan de Dios era otro. El plan de Dios era que Pablo pudiese ir ese camino y aparecerle en el camino y hacer notoria su voz para que Saulo pudiese entender cuál era la razón por qué aparecía esa voz. Esa era la voz de Dios. Quiero decirles que ciertamente Pablo había sido instruido de acuerdo a la ley y era uno de las personas muy importantes en el Sanedrín en Jerusalén. Pero ciertamente se puede ver a la luz de la palabra que Pablo, aunque conocía la historia, aunque conocía la ley, no tenía conocimiento ciertamente de Jesús ni de Dios, por cuanto no tenía la revelación del Espíritu Santo de nuestro Dios. Ahora podemos comprender que Saulo tenía su plan que desarrollar, pero Dios no estaba dispuesto, hermanos, al plan de él, sino que Dios tenía su propio plan. Y el plan de Dios era que Saulo pudiese conocerle y pudiese entregarse a él y utilizarlo como un predicador de su palabra. Y también a la vez le estaba indicando que el propósito de Dios es enseñarle a sufrir por causa de la palabra, por causa del mensaje. Y esto es tan importante por cuanto nosotros creemos que todo lo podemos hacer y a veces podemos creer que entendemos mucho. Pero a pesar de que Pablo era un hombre letrado, un hombre elocuente en la ley, pero en cuanto al conocimiento de Jesús no tenía nada. Ahora es primera vez que él va a conocer o conoció a Jesús,
Y yendo por el camino hacia Damasco, se le aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hasta este momento Saulo no conocía quién era, de quién era esa voz. ¿Quién era el que le apareció en el camino? El que le apareció en el camino era Jesús, el cual él no conocía. Él solo sabía que había habido mensajes de Jesús, enseñanza, y que tenía sus apóstoles y que tenían muchos seguidores, pero no conocía de Dios, no conocía de Cristo Jesús nada. Por lo tanto, el Señor se le aparece y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Aquí vemos nosotros que el Señor se declara allí delante de él. No le veía personalmente. Él lo que veía era un resplandor de luz que superaba la luz del sol. Pero hasta este momento él no había visto a Jesús. Solamente escuchó su voz que le preguntaba por qué le perseguía, si aún ni le conocía. Pero le dice el Señor, le pregunta él, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vea que en este momento Saulo se pone a la disposición del Señor y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. El Señor lo utiliza para ser testigo de Jesucristo en Jerusalén y lo lleva para que pueda predicar su palabra. Pero a lo que quiero llegar en este momento es que Saulo, que es el mismo Pablo, se convierte al Señor en el camino hacia Damasco. Y de ahí le dice, levántate, Señor. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aleluya. Aunque Pablo tenía el conocimiento de mucha historia de la Biblia, y podríamos decir que no conocía nada de Jesús. Pero en este momento él se pone a la disposición y le dice al Señor que se levante y que entre en la ciudad y se le dirá lo que debe hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Alabado sea el nombre de Jesús. Sea el nombre de Dios glorificado, por cuanto el Señor se presentó, aleluya, para poder utilizar a Pablo y tomarlo, como dice la Escritura, tomarlo como un ministro, aleluya. Sea el nombre de Dios glorificado, por cuanto Dios está escogiendo siempre obreros para su mies, para su obra. Y ahora tengo la oportunidad de poder mirar cómo Saulo es llevado a la casa de Ananías y se le es enseñado cómo tiene que hacer. Y desde allí conoció él a Jesús y comenzó a predicar a Jesús. Sea el nombre de Dios glorificado, por cuanto la palabra del Señor nos está enseñando también y dice, yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Sea el nombre de Dios glorificado. Vemos nosotros que en Jerusalén Pablo afligió a algunos hermanos y dice que cuando los mataban él daba su voto. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forzaba a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Alabado sea el nombre del Señor. Como podemos observar, Pablo fue primeramente, antes de ser convertido, fue perseguidor de la iglesia,
y la palabra del Señor enseña que fue testigo de algunos cristianos que murieron en Jerusalén. Pero hasta este momento, él no sabía a quién perseguía, ignoraba quién era Jesús, desconocía a Jesús, pero ahora le conoce en el camino hacia Damasco y puede ver el poder, la autoridad de Jesús sobre cualquier ser humano. Jesucristo era la persona que Dios había dedicado para que viniese al mundo, para que trajese el evangelio. Gracias. En esta palabra nosotros conocemos claramente de que Jesús lo toma para ser ministro suyo, sea el nombre de Dios glorificado. Y habiendo caído dos de nosotros en tierra, una vez que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el león. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito de Jesucristo era aparecer en el camino de Pablo para poder convertirlo a él, para poder mostrarse a él y mostrarle quién es Jesús. Aleluya. Y Jesús le dice que con un propósito le apareció en el camino. Y esta aparición le declara que él quiere que sea un ministro suyo. Bendito sea el nombre del Señor. Por cuanto el Señor lo toma como un ministro para que pueda predicar su palabra en todas partes. El Señor tiene el propósito de poder llevarlo a diferentes lugares, no solamente en Jerusalén, no solamente en Damasco, sino que también le fuese testigo en Roma. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo comenzó a predicar la palabra del Señor, testificó de Jesucristo en el Sanedrín, testificó de Jesucristo mientras le juzgaban sus enemigos. Aleluya. Pero la palabra del Señor dice que procuraban matarle. Aleluya. Pero Jesús le guardaba, Jesús le ayudaba, Jesús le hablaba constantemente a Pablo. Y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Qué era lo que Pablo había visto? La Biblia dice que no vio hombre alguno ni figura. Lo que vio fue una luz que resplandeció y oyó la voz de Jesús. Ahora el Señor lo quería utilizar a él para que él fuera un ministro suyo, que predicara su palabra, no solamente en Jerusalén, sino también en Roma y en todos los lugares que Pablo pudo testificar el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Desde este momento, en la calle de Damasco, Pablo se convierte en un ministro predicador del evangelio de Jesucristo, y dice la palabra del Señor que su mensaje no era aprendido de hombre alguno, sino que su mensaje fue un mensaje de origen divino, porque Jesucristo le apareció y lo que le dijo que iba a testificar era lo que había oído y lo que había visto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que vio? Fue un resplandor del cielo, la gloria de Cristo Jesús. Se le presentó allí, camino hacia Damasco. Él pudo ver la gloria de Dios y pudo testificar la gloria de Dios. Ahora también dice la palabra del Señor que tenía que testificar lo que había oído. ¿Y qué es lo que había oído? Había oído que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aleluya. Le era duro ponerse en contra de los mensajeros de Cristo, porque él perseguía a los que testificaban el evangelio de Jesucristo. Ahora aquel hombre perseguidor
era ahora un ministro de Cristo Jesús, el cual se convirtió cuando vio, aleluya, cuando iba en la calle hacia Damasco y vio la luz y oyó la voz de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirte, amado hermano, el propósito de este mensaje es el poder enseñar a la iglesia que nosotros tenemos que testificar, aleluya, lo que Cristo ha hecho en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos por ejemplo a Pablo. Ahora Pablo tendrá que testificar que ha visto la gloria de Dios cuando él llevaba una mente llena de odio, llena de rencor contra los discípulos de Jesucristo. Y quiero decirte, amado hermano, que todo eso desapareció en aquel momento. Porque desde este momento que oyó la voz de Cristo y vio la gloria del Señor, él se convirtió. El Señor lo tomó como ministro suyo para anunciar el evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto era lo que él iba a testificar, lo que había visto y oído. Aleluya. Oyó que le habló Jesús. Ahora estaba seguro que Jesús existía, que Jesús estaba vivo, que Jesús no había muerto. Aleluya. Y si estuvo en la sepultura, estuvo 3 días. Y al tercer día Jesucristo resucitó. Y sea el nombre de Dios glorificado. Y ascendió a los cielos. Y ya cuando Jesús había ascendido a los cielos, apareció a Saulo, tomándolo como un ministro suyo. Alabado sea el nombre del Señor, sea el nombre de Dios glorificado. Y la palabra dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Alabado sea el nombre del Señor. Este es el mensaje que Pablo lleva. Aleluya, sea el nombre de Dios glorificado. Un mensaje que iba a llegar hasta los gentiles. Alabado sea el nombre del Señor. Y iba a testificar que Cristo es real, que Cristo es vivo, que se le apareció en el camino y que le dio órdenes y que lo tomó como ministro suyo para que anunciara el mensaje de poder. Ahora, quiero decirles algo. Hay muchos cristianos en las iglesias que aún han aceptado a Jesucristo, pero todavía no conocen a Jesús. Le han aceptado, pero todavía no conocen a Jesús como Pablo le conoció. Y dice la palabra del Señor que Pablo, digo esto porque yo puedo ver como pastor que he sido por varios años, quiero decirles de que yo he visto muchas clases de cristianos en las iglesias. He visto cristianos que llegan a la iglesia, sí, alaban a Dios, glorifican a Dios, oyen la palabra de Dios, pero a los días están en el mundo. ¿Qué significa eso? Que no han conocido aún a Jesucristo. Porque el que se convierte al Señor, como Pablo lo hizo, desde allí Pablo no paró de predicar el evangelio, de predicar la palabra, de adorar a Dios, de glorificar a Dios. Y el Señor da testimonio de él, que le aparecía en diversos lugares, en diversos momentos. La respuesta de Dios es, por ejemplo, cuando le acusaban de esto, la Escritura dice que Dios tenía una respuesta para Pablo. En los Hechos capítulo 23, vamos a buscarlo, Hechos capítulo 23, dice la palabra de la siguiente manera. Saulo habla y dice capítulo 23, 11. Sea el nombre de Dios glorificado. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué hacia Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos, que allí moraban, y vino a mí acercándose y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista.
y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Aleluya, sea el nombre de Dios glorificado. Ahora miramos que Pablo, aquella luz que vio, le dejó ciego. Aleluya, y no veía y fue llevado de la mano hasta la casa de Ananías. Y Ananías tuvo que orar por él para que él pudiera recibir la vista. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y dice la Escritura que él no veía, pero entonces este llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recibí la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y seas al justo y oigas la voz de su boca. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el mensaje que Pablo tiene que llevar, porque la palabra así lo dice: escogido ha sido para que conozcan la voluntad de Dios y vea al justo y oigas la voz de su boca. ¿Quién era el justo? Era Jesús. Era el Santo de Israel, aleluya, el que le había dejado ciego en el camino, pero que ahora recibía la voz y la vista, y la voz de Ananías le decía que tenía que llevar la palabra. Y el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Aleluya. Qué precioso esto. Si nosotros leemos en el libro de los Hechos, cómo Dios le ha hablado a Pablo, se le ha presentado y le ha dicho muchas cosas. Cuando Pablo estaba desanimado, en el capítulo 23, 11 de los Hechos, la Escritura enseña y dice la palabra en el verso 11. Y dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Alabado sea el nombre del Señor. Le aparece el Señor. Oye su voz nuevamente, Saulo, para que pueda confirmar y estar seguro de que Jesucristo está con él. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dice: ten ánimo. Quizás estaba agotado, preocupado, quizás tenía muchas cosas en las que pensaba y quizás estaba un poco desanimado. Pero cuando Jesús le habló y le vio en esta condición, le habló el Señor y le dice: ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor tenía planes para Saulo. Alabado sea el nombre del Señor, por cuanto Dios nunca nos deja a nosotros en desánimo. Siempre Dios se presenta y nos da ánimo, nos da su voz, nos da su palabra. Cuando estamos más desanimados, cuando estamos nosotros pensando en qué nos va a pasar, qué es lo que va a haber. Así estaría Pablo. Y quiero decirle que la palabra dice que el Señor le dice: ten ánimo, aleluya. Esta voz es muy poderosa y muy grande, y él confió en esa voz, él esperaba en esa voz, por cuanto esta le dice que tuviera ánimo, que no se desanimara, que era necesario que fuera a testificar también a Roma. Alabado el nombre de Jesús. A lo que quiero llegar es que desde que Jesús le apareció a Saulo, ahora Pablo, dice la palabra del Señor, que no lo dejó solo. Siempre aparecía hablándole, diciéndole algo, animándolo. En esta ocasión le dice: ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aleluya. Hechos 22, 17. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando, aleluya, en el templo, me sobrevino un éxtasis y vi que me decía: date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Aleluya. Vemos ahora, hermanos, que el Señor Jesús le está apareciendo continuamente a Pablo, indicándole los peligros que hay
dándole órdenes que es lo que tiene que hacer para ser librado y diciéndole que su mensaje que llevaba no se lo iban a aceptar, aleluya, en Jerusalén, y que él tenía que salir, aleluya, rápidamente. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que acudir y obedecer a la voz de Dios, obedecer a la voz de Cristo. Lamentablemente, en nuestro tiempo que vivimos, en la iglesia, en las iglesias, muchos no tienen esta dirección ni este privilegio de poder oír la voz y oír lo que Dios quiere que haga. Pero a Saulo se le fue dicho que Dios quería que él hiciera su voluntad. Aleluya, que él hiciera su voluntad. Si tú le preguntas a los hermanos en la iglesia, a los jóvenes, a los ancianos, a cualquier hermano, de que si ha oído la voz de Dios, sí te va a decir que no ha oído la voz de Dios. Así directamente como la recibía Pablo, ¿verdad? Que Dios le decía, aleluya, que volviera, dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando le vino un éxtasis y Dios le habló ahí. Y le dijo que su testimonio no era recibido y que tenía que salir rápidamente. Aleluya. Esto es algo precioso. Porque la voz del Señor no todo mundo la oye. ¿Por qué? Porque todavía falta una conversión en el Señor. Así que Pablo se convirtió completamente al Señor, al conocer a Jesucristo, caminó con Él, obedeció lo que le decía y hacía su voluntad. ¿Qué es lo que nos está fallando a nosotros como hijos del Señor en la iglesia? Lo que nos está fallando es que no hacemos la voluntad de Dios. Amén. Muchas veces estamos en la iglesia, oímos los mensajes, pero no le ponemos atención. No conocemos el propósito de Dios para nuestra vida. Estamos dedicados a otras cosas mientras el Señor quiere hablarnos, quiere decirnos, quiere guiarnos, quiere llevarnos a predicar su palabra, pero no permitimos hacerlo. Muchos por eso no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no hacen lo que Dios quiere, sino que hacen lo que ellos quieren. Están un poco tiempo en la iglesia y a los días andan en el mundo. A los días están caídos. Unos cayendo en fornicación, otros cayendo en adulterio, otros andando en cosas mundanas. Y esto quiero decirle de que la palabra del Señor dice que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación y que nosotros podamos escuchar por la voz del Espíritu de Dios qué es lo que tenemos que hacer. Estamos nosotros desapercibidos. Muchos cristianos están sin dirección. Días están en el evangelio, días están afuera, días están con ánimo, días desanimados y no pueden recibir ánimo. Pero Jesús es el mismo. El mismo Jesús que predicaba Pablo es el mismo Jesús que predicamos nosotros. El que conoció Pablo es el mismo que conocemos nosotros. Y por lo tanto, se le fue dicho a Pablo que pudiese hacer la voluntad de Dios. Ahora a nosotros se nos dice lo mismo. Tenemos que procurar hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo le hemos preguntado al Señor cuál es su voluntad para con nuestra vida? ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado a ti? ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado a través de un sueño, a través del Espíritu Santo, hablando en un profeta o hablando o por la palabra? Eso es lo que falta en nosotros. Una conversión plena y que Dios pueda dirigirse a nosotros y diciéndonos cuál es su voluntad, moviéndonos conforme a la dirección de su Santo Espíritu. Aleluya. Sí, hermano amado, quiero que entiendas esta palabra. Observa cuidadosamente la conversión de Saulo en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, y cómo Dios lo movía, cómo Dios le decía a dónde tenía que ir, cómo Dios le decía los peligros que venían, cómo Dios le decía que su mensaje no iba a ser recibido. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, hermano amado, ¿tienes tú esta dirección de Dios?
¿Puedes escuchar y Dios te está diciendo cuál es el peligro que está llegando a tu vida? ¿O no lo tienes? Si no lo tienes, tú necesitas rápidamente buscar, acercarte a Dios, preguntarle a Dios lo que tú quieras preguntarle y Dios te va a contestar. Porque Dios no está muerto. Jesucristo resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y desde allí Él dirige su pueblo aquí en la tierra. Él quiere que nosotros sigamos la dirección del Espíritu Santo. Por eso Él envió el Espíritu Santo para hablarnos a través de su Santo Espíritu. ¿Has escuchado tú la voz de Dios? ¿O eres de aquellos cristianos que están unos días en la iglesia, otros días en el mundo? ¿O andas de iglesia en iglesia, te sales de una iglesia, te vas a otra, pero no obedeciendo la voluntad de Dios, no oyendo una voz de Dios, no recibiendo una dirección del Espíritu Santo? Así como Pablo. Pablo recibía la voz de Dios y le decía, muévete rápidamente. Aleluya. Muévete rápidamente. Y Pablo se movía rápidamente. Alabado sea el nombre del Señor. Así como le dijo, me has sido testigo aquí en Jerusalén, me serás también en Roma. También estuvo en Roma y estuvo obedeciendo a la voz de Dios. Estuvo en las cárceles y estuvo guardando, estuvo sirviendo, estuvo siempre atento a la voz de Dios, que Dios quería para él y que Dios quería que hiciera. Él buscaba hacer la voluntad de Dios. Todo el propósito de este mensaje es enseñarte a que Dios quiere que tú hagas su voluntad. Amén. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y cuando nosotros nos santificamos, entonces el Espíritu Santo comienza a hablarnos. Nos habla a cualquier hora. Yo soy testigo de esto, porque cuando yo llegué al Señor, aleluya, de una edad aproximadamente de unos 22 años, el Señor me tomó para su santo ministerio. Pero antes el Señor me había enseñado muchas cosas, que era un joven, pero Dios trataba conmigo. Dios me enseñaba muchas cosas. Y alabo a Dios porque desde ese tiempo he estado predicando la palabra de Dios y estoy ahora predicando la palabra de Dios. Por cuanto estoy seguro de que he caminado de acuerdo a la voluntad de Dios, por cuanto Dios me ha ido hablando. Así como le hablaba a Pablo, Dios me ha hablado a mí. Y le ha hablado a muchos siervos suyos. A aquellos que se someten a su voluntad, Dios les habla, les dice los peligros, les dice los problemas, les dice las dificultades que vienen, lo que está pasando. Y Dios hace muchas cosas con su pueblo. Pero si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, entonces Dios no nos va a hablar. No nos va a hablar, no nos va a dirigir, no nos va a conducir. Alabado sea el nombre del Señor. Saulo fue escogido para ser ministro de Dios. Yo también fui escogido para ser ministro de Dios. Los pastores también han sido escogidos para ser ministros de Dios. Tú eres un siervo en una iglesia y también eres un hijo de Dios, al cual Dios quiere dirigirse y poder enseñarte o mostrarte su voluntad. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Te alaba mi alma, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese era el propósito antiguo que tenía Pablo cuando se le llamaba Saulo. Pero ahora dice la palabra del Señor que él, queriendo hacer su voluntad, iba hacia Damasco y allí le aparece el Señor, transformando, cambiando, quitando el odio que llevaba para los cristianos y poniendo amor. Quitó el odio y puso amor. Aleluya. Hermano amado, si tú quieres que Cristo obre en tu vida, tú no puedes caminar aborreciendo a alguien. Tú no puedes caminar odiando a alguien, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros. Alabado sea el nombre del Señor. La voluntad de Dios es que tú seas frágil para Él y que obedezcas la voz de Él y que hagas conforme a la voluntad de Él. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto.
Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Aleluya. Ese era Pablo. Ese era Saulo. Un hombre odioso que odiaba a los cristianos. Un hombre que no quería, no decía saber nada, no deseaba saber nada de Jesucristo. Pero Jesucristo conocía su corazón. Y en un momento lo transformó. Lo cambió. Dios puede cambiarte en un momento a ti. Si no te sientes bien en la obra del Señor, si estás caminando mal, si no estás haciendo la voluntad de Dios, Jesucristo puede transformar tu corazón. En lugar de que camines con odio o que camines con deseos mundanos, Cristo puede poner en ti el amor a Dios. Cristo puede poner en ti, aleluya, el amor a los hermanos. Sea el nombre de Dios glorificado. El Señor quiere que nos amemos unos a otros porque esa es su voluntad. Su voluntad es que todos seamos uno en la iglesia. Y dice la palabra, y ocupado en esto iba yo hacia Damasco, con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Aleluya. Ahora cambió el Señor la mente de Saulo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Este momento, ahora el odio se fue, el rencor se fue, ya no quiso perseguir más a los cristianos. Ahora él iba a ir a convivir con un cristiano, con un siervo del Señor, el cual era Ananías. Y esto es que en condiciones de ceguera llegó hasta la casa de Ananías. Allá Ananías oró y recobró la vista. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para Saulo y ahora Dios tiene planes para ti y tiene planes para mí. ¿Por qué no te sometes a la voluntad de Dios? Cristo quiere tomarte como su obrero. Cristo quiere tomarte como un hijo suyo, que trabaje, que le sirva, que le alabe, que le glorifique, que diga, que dé testimonio de Jesucristo. Y no quiere Él que nosotros nos perdamos en otras cosas. No, Él quiere que le sirvamos, que le adoremos. Dice la palabra del Señor, que fue bautizado también para perdón de pecados. Aleluya. Estos son los propósitos de Dios. Que tú te prepares en el camino del Señor para que le sirvas, para que le alabe. Si eres un joven, le puedes alabar al Señor, puedes glorificar al Señor, puedes ser un predicador de Jesucristo, puedes ser un ministro de Jesucristo, así como lo fue, así como lo tomó a Saulo el Señor Jesús, así te toma a ti para que seas ministro suyo, para que seas obrero suyo, que sirvas en su santo ministerio, en alabanza, en adoración, en gloria, honra y alabanza al Rey de Gloria, para predicación, para transformación de mente. Cristo quiere usar tu vida. Aleluya. Si tienes la oportunidad de escuchar este mensaje, oye lo que Dios quiere para ti y respóndele a Dios. Dios habla a su pueblo. Dios oye. Dios cuando se acerca a ti, Él se acerca para decirte algo, para transformar tu vida, para cambiar tu vida. Si tú eres de aquellos cristianos que están unos días en la iglesia y otros días afuera, Cristo no quiere eso. Cristo quiere convertirte en un siervo suyo, que permanezcas en Él, que pase un año, el otro año y tú sirviéndole al Señor, adorándole, glorificándole, no mirando lo que pasa a tu lado, no mirando lo que viene aquí, no mirando las cosas que están alrededor tuyo, sino que poniendo tu mirada en Cristo Jesús, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el que transforma la vida del hombre, así como transformó la vida de Saulo.
Así puede transformar tu vida. Y así puede arrancar las cosas mundanas de tu corazón, de tu mente. Y puede ser un siervo útil para la gloria del Señor. Aleluya. No te conformes. Solo ir de visita a la iglesia, solo estar por un tiempo. Sabes que puedes servirle. Algunos de ellos le han servido en alabanza al Señor. Algunos de ellos le han predicado la palabra del Señor y a los días están afuera. ¿Por qué? Esto no es del Señor. El Señor quiere que le sirvas, pero quiere que te conviertas a Él. Quiere que hagas su voluntad. Hermano amado, este mensaje es exclusivo para la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo está muy desapercibida. Tú no conoces quién es Jesús. ¿Qué es lo que has hecho para Cristo? ¿Cuál es el don con que le sirves a Dios en la iglesia? ¿Lo has abandonado? ¿Lo has dejado? ¿No tienes un don? ¿No quieres servirle? ¿Por qué no el Señor te ha hablado como le habló a Saulo? ¿Cómo le ha hablado a Pablo? Hermano, joven, anciano, de mediana edad, Cristo quiere transformar tu vida, cambiar tu vida, hacerte un hombre lleno de virtudes espirituales, una mujer llena de virtudes espirituales, que le alabe, que le glorifique, que dé testimonio de Él a cualquier persona, a donde tú estés, a donde vayas, que la persona desde que te mira y dice, ese hombre tiene algo especial y habla con él, y cuando se da cuenta es un cristiano, un siervo de Dios, que lleva la palabra, que predica, que habla, y el Espíritu Santo está dando testimonio de él. Aleluya. Dios da testimonio a las personas de nosotros. Sea el nombre de Dios glorificado. Cree esta palabra, varón o hembra. Cristo Jesús te ama. El Dios de nuestros padres, dijo a Saulo, nos ha tomado para su mensaje, para su servicio, para su obra, como ministro suyo. Alabo a Dios por esta oportunidad que me da. Insto a la iglesia de Jesucristo, a aquellos que han aceptado y se han quedado en casa y que ya no quieren caminar por una pequeña prueba que ha llegado, porque algo ha pasado. No te fijes en eso, quita eso de tu mente. Ese es un estorbo, aleluya, como el estorbo que traía Pablo, aleluya, como el estorbo que traía Saulo, y ahora el Señor le limpió eso, le limpió el odio, el rencor, todo aquellos deseos que tenía de agarrar a los cristianos y ponerlos en la cárcel o torturarlos o hacerles cualquier cosa o matarlos, ordenar la muerte para ellos. Cristo Jesús quiere transformar tu vida como transformó este siervo y lo hizo ministro suyo. Todos los que llegamos al Señor estamos para servir al Señor en algo en la casa de Dios. De alguna manera el Señor te utilizará como ministro suyo, como obrero suyo, como obrera suya. El Señor, hermano, puede cambiar tu vida en total. Y este mensaje es para ello. Este mensaje es para que tú razones. Tú no debes de ser un cristiano de nombre, de decir yo soy cristiano, pero de cristiano no tienes nada. Tienes que ser un cristiano lleno de virtud, lleno de poder, lleno de pensamientos de Dios, no pensamientos malos, propósitos de Dios, no propósitos malos. Y no dejes que el diablo te desanime. No dejes que el diablo te arranque lo que Cristo ha puesto en tu corazón y en tu mente. Jesucristo ha puesto buenos propósitos en tu mente y en tu corazón. Y no dejes que el enemigo robe lo que Cristo te ha dado. Aleluya. Puede entender, hermano amado, lo que estoy predicando para tu propio bien, para que puedas experimentar lo que es el Señor. El Señor Jesús es grande, es poderoso, es grande, es misericordioso. El Señor Jesús no te desecha porque le has fallado. Él quiere ayudarte, Él quiere ponerte como ministro suyo, como obrero suyo en la iglesia, para que su palabra corra como un río de agua viva. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra que hemos oído, como dijo Pablo, yo no lo aprendí de hombre, en mi mensaje dice, no es de aprendido de los hombres. Pues yo no lo recibí de hombre, ni lo aprendí de hombre, sino que es de un poder divino que llegó a su vida. Aleluya.
ese poder divino le cambió la mente, le cambió la vista, le cambió los pensamientos, le cambió su vida en total. Si va a sufrir, sufra para Cristo. Sufra para Cristo. Y si va a salir del mundo, viva para Cristo, para la gloria de su nombre, y haga la voluntad de Dios. Este es el propósito que tengo en este día, de llevar al pueblo del Señor, aleluya, un aliento, un ánimo. No solamente de que tú digas, yo ya acepté al Señor, ya soy cristiano. No. Desde que tú aceptaste al Señor, Dios quiere hablarte. Dios quiere que oigas su voz. Dios quiere cambiarte. Dios quiere transformarte. Dios quiere llevarte por sendas de justicia a que cumplas tú su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. No quiere cristianos débiles, cristianos mundanos. No, Dios quiere cristianos útiles en su obra, que le sirvan, que le alaben y que le adoren. Bendito sea el nombre del Señor. Sea esta palabra para ayuda a tu vida espiritual. Que no te detengas por nada. Que no haya nada que te detenga. Nada que te haga perder los beneficios o las virtudes que has recibido de Cristo, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere transformar tu vida para la gloria de Cristo. Bendito sea el nombre poderoso del Padre. Espero que puedas leer, si tú puedes leer en tu casa el capítulo 26 de los Hechos. También puedes leer el Gálatas capítulo 1, verso 11, donde Pablo testifica que su mensaje es directamente de un poder, de un origen divino, y que para ello él ha hecho todo lo que ha hecho. La palabra del Señor dice en el libro de los Hechos 22:14, aleluya, escudriña ese libro de los Hechos y te darás cuenta cuán grandes cosas Dios te enseñará en tu vida y transformará tu vida en total. Si ahora no le sirves, mañana le vas a servir para la gloria del Señor. Cuando tú leas el libro de los Hechos, tu persona será transformada por el fuego del Espíritu Santo de nuestro Dios. Sea el nombre de Dios glorificado. Espero que mis hermanos y hermanas en el Señor, en la iglesia de la Profecía Nueva Rosa de Aarón, que están en sus hogares, aleluya, están en sus hogares escuchando o viendo hermano, por video esta grabación, sea el nombre de Dios glorificado y ayudándote, hermanos, y guardándote de todo peligro y de todo mal. El Señor tiene el control de tu vida. Recuerda eso. Cristo te ama y Cristo quiere transformar tu vida desde los pies hasta la cabeza, para la gloria de su nombre. Dios te bendiga, mi amado hermano.